Capítulo 1. El poder de las palabras. Las palabras no son solo sonidos que salen de nuestra boca. Son herramientas que pueden construir o destruir, impulsar o detener, acercar o alejar. Son la materia prima de nuestras relaciones, nuestras decisiones y, sobre todo, de nuestra influencia. Hablar como un líder no significa sonar importante. No se trata de usar un lenguaje adornado ni frases hechas para impresionar. Hablar como un líder significa comunicar con claridad, intención y fuerza interior. Es entender que cada palabra tiene peso, y que lo que dices, y cómo lo dices, deja una marca en la mente de los demás. Las palabras crean percepción. La forma en la que hablas moldea cómo te ven los demás. Una persona que se expresa con claridad, con enfoque y seguridad, genera confianza. No necesitas ser el más extrovertido ni tener una voz fuerte. Lo que importa es la presencia interior que respalda tus palabras. Piénsalo así: cuando escuchas a alguien hablar de manera calmada, con convicción y sin titubeos, automáticamente asumes que esa persona sabe de lo que habla. Y si no sabe, por lo menos parece saber. Esa es la percepción que crea un líder, autoridad sin arrogancia. Lo contrario también es cierto. Una voz insegura, palabras llenas de dudas o excesivas muletillas pueden restarte poder incluso si tu mensaje es bueno. Las palabras no solo comunican ideas, comunican emociones, postura y creencias. Tu lenguaje refleja tu liderazgo interno. Antes de poder liderar a otros, necesitas liderar tu manera de hablar. Y para eso, necesitas primero observar cómo te comunicas. ¿Eres alguien que se expresa con intención o hablas por inercia? ¿Usas tu voz para construir o para descargar frustraciones? Revisa tu lenguaje cotidiano. Las palabras que repites sin pensar. Las frases con las que te refieres a ti mismo y a los demás. ¿Hablas desde la queja o desde la claridad? ¿Desde la culpa o desde la posibilidad? Por ejemplo, frases como: no sé si puedo. Es que siempre me pasa lo mismo. Seguro voy a equivocarme. Son expresiones que, poco a poco, erosionan tu seguridad interna. No son solo palabras, son instrucciones que das a tu mente. Cada frase que repites crea un surco mental, un patrón. Y esos patrones, con el tiempo, se convierten en tu realidad. Un líder habla diferente. No porque sea perfecto, sino porque es consciente del impacto que su voz tiene. Habla desde la responsabilidad, no desde la excusa. Desde la posibilidad, no desde la queja. Desde la intención, no desde la urgencia. El liderazgo se escucha antes de verse. Muchas veces pensamos que el liderazgo se gana con resultados visibles, logros, posiciones, reconocimientos. Pero en realidad, muchas personas comienzan a liderar mucho antes de que se les dé un título. Comienzan liderando con su forma de hablar. Hay personas que, sin tener un cargo formal, inspiran. Mueven. Aportan dirección. ¿Cómo lo hacen? Con su lenguaje. Con la forma en la que enfrentan los problemas, responden a la crítica o guían a otros en medio del caos. Esas personas entienden algo fundamental: la autoridad no se impone, se comunica. Y se comunica desde la forma en que estructuran sus ideas, en la manera en que expresan sus valores, y en cómo hacen que otros se sientan escuchados y valorados. Si quieres que te vean como líder, comienza por hablar como uno. Y eso empieza incluso antes de tener un equipo que te siga. Comienza contigo mismo. Lenguaje claro, energía clara. Un líder sabe que el lenguaje nublado crea decisiones nubladas. Cuanto más claro hablas, más claridad generas en los demás. Y cuanto más energía le das a tus palabras, más movilizas a quienes te rodean. Pero claridad no significa rigidez. Significa estructura. Significa evitar rodeos innecesarios, dramatismo exagerado o divagaciones que enturbian el mensaje. Piensa en un líder al que respetas. Seguramente, esa persona no usaba muchas palabras para impresionar. Más bien, usaba pocas palabras bien elegidas para impactar. Esa es la clave: no hables para sonar inteligente, habla para ser comprendido. Cuando tu mensaje es claro, la energía fluye. La duda desaparece. La gente se siente segura de actuar. Porque lo que hace poderoso a un líder no es solo lo que dice, sino lo que provoca con lo que dice.
Tu voz es una herramienta de influencia. Cada vez que hablas, puedes reforzar la confianza o sembrar incertidumbre. Puedes inspirar acción o perpetuar el miedo. Puedes encender claridad o esparcir confusión. ¿Qué eliges hacer con tus palabras? Los líderes usan su voz como una herramienta de transformación. No improvisan al hablar de lo importante. No reaccionan con impulso cuando hay tensión. Se entrenan para hablar desde la conciencia, porque saben que cada palabra tiene consecuencias. Esto no significa censurarte o volverte artificial. Al contrario, significa desarrollar coherencia entre tu pensamiento, tu emoción y tu lenguaje. Significa hacer que lo que piensas, lo que sientes y lo que dices estén alineados. La congruencia comunica más que cualquier palabra bonita. Y la gente puede percibir cuando alguien habla desde un lugar auténtico, incluso si no tiene el mejor vocabulario o el tono más profesional. La práctica del lenguaje consciente. Hablar como un líder no es algo que ocurre de un día para otro. Es una práctica diaria. Una elección constante. Comienza por observar cómo hablas en momentos de estrés, de desacuerdo o de presión. Ahí se revela tu nivel de liderazgo. Hazte estas preguntas. ¿Qué tipo de palabras uso cuando estoy frustrado? ¿Refuerzo lo negativo sin dar soluciones? ¿Utilizo mi lenguaje para empoderarme o para sabotearme? Una forma simple de comenzar es sustituir frases de debilidad por frases de posibilidad. En vez de decir, no puedo hacerlo, di, todavía no lo domino, pero estoy aprendiendo. En vez de decir, todo está mal, di, ¿qué puedo mejorar a partir de esto? Poco a poco, tu forma de hablar empezará a reflejar una identidad más sólida, más confiada y más respetada. Y eso es lo que abre puertas. No solo en el mundo exterior, sino en tu mundo interior. Conclusión del capítulo. Hablar como un líder no es una habilidad técnica. Es un reflejo de quien estás eligiendo ser. Las palabras no solo sirven para comunicar, sirven para crear tu realidad. Así que pregúntate, ¿estoy usando mi voz para avanzar o para estancarme? ¿Estoy hablando como alguien que lidera su vida o como alguien que la sobrevive? Las respuestas están en tus palabras. Escúchate. Obsérvate. Y si descubres que tu lenguaje actual no está alineado con el tipo de líder que quieres ser, cámbialo. Porque una voz con claridad, confianza y propósito no solo cambia conversaciones, cambia destinos. Capítulo 2. La mentalidad antes del mensaje. Antes de hablar como un líder, tienes que pensar como uno. Antes de usar palabras que inspiran, necesitas desarrollar pensamientos que sostienen. Y antes de impactar con tu voz, debes fortalecer la base invisible de esa voz, tu mentalidad. Un líder no se define solo por lo que dice, sino por la estructura interna desde la cual habla. Porque puedes tener buena dicción, vocabulario extenso y hasta una presencia imponente, pero si tu mente es débil, tus palabras también lo serán. La raíz de la comunicación poderosa. Toda comunicación es un reflejo de lo que pasa dentro de ti. Tus palabras no flotan en el aire por sí solas. Nacen de creencias, juicios, emociones, perspectivas. Hablas desde lo que piensas y sientes, aunque no lo notes. Por eso, para hablar con autoridad no basta con memorizar técnicas de oratoria. Tienes que alinear tu forma de pensar con los principios del liderazgo. Un líder no piensa como todos. Piensa de forma clara, estratégica, realista y enfocada. No se deja arrastrar por impulsos ni por drama. No habla para impresionar, habla para dirigir. Y esa dirección nace en la mente. Las creencias silenciosas que sabotean tu voz. Tu voz externa nunca será más fuerte que tus convicciones internas. Hay personas que intentan sonar seguras, pero por dentro dudan de sí mismas. Esa contradicción se nota. A veces en el lenguaje corporal, a veces en el tono, a veces en la falta de firmeza. Pero siempre se siente. Y no es porque no tengan algo valioso que decir, sino porque hay creencias invisibles que sabotean su expresión. ¿Quién soy yo para decir esto? Seguro estoy equivocado. Mejor no digo nada, no quiero molestar. Estas frases internas son virus mentales. Infectan tu confianza y, por consecuencia, tu lenguaje. Si quieres que tus palabras tengan peso, primero necesitas sanar tu pensamiento.
No puedes construir un mensaje fuerte sobre una mentalidad débil. El diálogo interno crea tu realidad externa. Cada día estás teniendo una conversación contigo mismo. Aunque no la digas en voz alta, está ocurriendo constantemente. Esa conversación define cómo actúas, cómo decides, cómo lideras y cómo hablas. Si tu diálogo interno es caótico, tus palabras serán confusas. Si tu diálogo interno es lleno de miedo, tus palabras transmitirán inseguridad. Si tu diálogo interno es claro, firme y realista, tus palabras tendrán impacto. Lo que dices afuera es simplemente un eco de lo que repites dentro de ti. Por eso, el primer paso para hablar como un líder es elevar el estándar de tu diálogo interno. Comienza por detectar frases que no construyen. Soy muy malo en esto. Siempre me pasa lo mismo. No sirvo para hablar en público. Y cámbialas por frases de construcción. Estoy aprendiendo y mejorando cada día. Esta vez será diferente, porque estoy más preparado. Tengo algo valioso que aportar. No es autoayuda vacía. Es reprogramación de enfoque. Tus pensamientos son el software que determina el comportamiento de tu lenguaje. Mentalidad de víctima vs mentalidad de liderazgo. Hay una diferencia abismal entre alguien que habla desde la queja y alguien que habla desde la responsabilidad. La persona con mentalidad de víctima comunica excusas, justificaciones, resentimiento. Vive en modo reactivo, esperando que otros lo entiendan, lo validen o lo rescaten. La persona con mentalidad de liderazgo habla desde el compromiso. Reconoce errores sin justificar. Propone soluciones. Se responsabiliza de su influencia. Habla en modo activo. Estas dos formas de pensar generan dos formas totalmente distintas de hablar. Por eso, antes de hablar, pregúntate: ¿estoy hablando para responsabilizar o para culpar? ¿Estoy hablando para construir o para proteger mi ego? ¿Estoy hablando para contribuir o para quejarme? Tus respuestas revelan tu estado mental. Y tu estado mental determina el valor de tu mensaje. Entrena tu mente antes de abrir la boca. Un líder entrena su mente cada día, igual que un atleta entrena su cuerpo. No se deja llevar por la emoción del momento. Cultiva perspectiva. Se observa. Ajusta su pensamiento antes de expresarlo. Esa es la gran diferencia: la mayoría de las personas hablan sin pensar. Los líderes piensan con claridad antes de hablar. No porque sean lentos, sino porque son estratégicos. Ellos entienden que una palabra dicha sin intención puede destruir confianza. Que una frase mal planteada puede sabotear una negociación. Que un comentario impulsivo puede cerrar puertas. Por eso, se entrenan. ¿Cómo se entrena la mente de un líder? Journaling diario. Escribir lo que piensas te ayuda a ver con claridad tus patrones mentales. Lectura de calidad. Alimentar tu mente con ideas sabias mejora la calidad de tu expresión. Reflexión silenciosa. Dedicar tiempo a pensar sin distracciones fortalece tu discernimiento. Revisión post-conversación. Después de cada conversación importante, pregúntate qué dijiste, por qué lo dijiste y qué podrías mejorar. Estas prácticas no son complicadas, pero sí poderosas. Te ayudan a dejar de hablar desde el impulso y comenzar a hablar desde la conciencia. Habla como piensas. Piensa como líder. La fórmula es simple. Piensas con claridad, hablas con claridad. Piensas con miedo, hablas con inseguridad. Piensas con enfoque, hablas con dirección. Por eso, el verdadero trabajo no está en la garganta, está en la mente. No importa cuánto entrenes tu voz, si tu pensamiento sigue siendo desordenado, limitado o temeroso, tu voz no logrará liderar a nadie. Ni siquiera a ti mismo. Haz de tu mente un lugar donde el liderazgo comience. Llénala de visión, de ideas firmes, de orden interno. Porque si piensas como un líder, inevitablemente comenzarás a hablar como uno. Conclusión del capítulo. Antes del mensaje viene la mentalidad. Antes de inspirar a otros, necesitas organizar tu mundo interno. Y antes de liderar con tu voz, debes liderar tus pensamientos. Tu comunicación no comienza cuando hablas. Comienza cuando decides cómo pensar. Y si no eliges tus pensamientos, ellos hablarán por ti, y no siempre dirán lo que tú quieres construir.
Así que antes de preparar tu discurso, prepara tu mente. Antes de dar una instrucción, ordena tus ideas. Antes de dirigir a otros, dirige tu pensamiento. Porque las palabras pueden enseñar. Pero una mentalidad sólida transforma. Capítulo 3. El lenguaje del respeto. Hablar como un líder no es solamente hablar con autoridad, seguridad o claridad. Es también hablar con respeto. Y no solo hacia los demás, sino, sobre todo, hacia uno mismo. Las palabras que usas revelan cuánto te valoras, cuánto valoras a los que te rodean y cuánto valor le das a cada momento. Por eso, el lenguaje que eliges no es inocente. Dice más de ti que tu currículum, tu ropa o tu sonrisa. Un verdadero líder cuida su lenguaje, porque sabe que cada palabra puede elevar o rebajar, fortalecer o debilitar, acercar o herir. El respeto no es cortesía, es identidad. Muchas personas confunden el respeto con la cortesía superficial. Creen que basta con decir por favor o gracias para mostrarse respetuosos. Pero el respeto verdadero va mucho más allá de los modales. El respeto es un posicionamiento interno. Es una declaración silenciosa. Valoro lo que soy. Valoro a quien tengo delante. Y valoro este momento como algo digno de atención y presencia. Esa declaración se refleja en tu lenguaje. Se nota en cómo te refieres a ti mismo. En cómo corriges sin humillar. En cómo pides sin exigir. En cómo respondes sin reaccionar. Cuando hablas con respeto, no estás buscando parecer amable. Estás construyendo un mundo donde la dignidad es la base de la conversación. El lenguaje que usas contigo mismo. ¿Te has detenido a escuchar cómo te hablas cuando cometes un error? Muchos de nosotros nos decimos cosas que jamás diríamos a otra persona. ¡Qué tonto soy! Siempre arruino todo. No sirvo para esto. Este tipo de lenguaje no es solo autocrítico. Es profundamente irrespetuoso. Y lo más grave es que lo normalizamos. Pero aquí hay una verdad incuestionable. No puedes liderar a otros si no te estás liderando con respeto a ti mismo. Cada vez que usas palabras de desprecio hacia ti, tu mente recibe el mensaje. No valgo. No merezco. No soy capaz. Y ese mensaje afecta tus decisiones, tus relaciones y, sobre todo, tu manera de comunicarte con el mundo. Cambiar este patrón comienza con algo tan simple como sustituir el lenguaje de juicio por lenguaje de responsabilidad y aprendizaje. En vez de decir soy un desastre, puedes decir hoy me equivoqué, pero estoy aprendiendo. Esa simple diferencia cambia tu postura. De víctima a aprendiz. De juicio a posibilidad. De desvalorización a liderazgo. El respeto se construye en el tono. No es solo lo que dices. Es cómo lo dices. Puedes tener la razón, pero perder el respeto si usas un tono arrogante. Puedes estar en desacuerdo, pero mantener la conexión si usas un tono empático. Puedes dar una instrucción firme, sin sonar autoritario ni agresivo. El tono comunica tu energía emocional. Y el liderazgo emocional se refleja, sobre todo, en tu capacidad de regular tu tono cuando estás bajo presión. Un líder no eleva la voz para ganar autoridad. Gana autoridad al mantener su tono cuando otros la pierden. Porque el respeto no es debilidad. No es suavidad. Es firmeza con conciencia. Es saber decir lo que se tiene que decir, de la forma que se debe decir. El respeto en la escucha. Respetar también es escuchar con presencia. No se trata de esperar tu turno para hablar. Se trata de recibir al otro con atención real. Porque cuando escuchas con respeto, estás diciendo sin palabras. Tu voz importa. Este momento importa. Yo estoy presente. Un líder escucha con el mismo compromiso con el que habla. Porque entiende que no se trata solo de expresarse, sino de construir puentes de comprensión. Escuchar con respeto no significa estar de acuerdo con todo. Significa darle espacio al otro para existir con dignidad, incluso cuando no comparte tus ideas. El respeto al otro no anula tu firmeza. Muchas personas creen que ser respetuoso implica ser pasivo. Nada más lejos de la verdad. El respeto no es debilidad. Es el cimiento de la autoridad moral. Puedes poner límites con respeto. Puedes decir no con claridad. Puedes expresar desacuerdo sin humillar.
Eso es liderazgo. Una persona respetuosa no evita el conflicto, lo enfrenta con madurez. Porque entiende que la firmeza sin respeto es violencia, pero el respeto sin firmeza es complacencia. El equilibrio entre ambas es lo que da fuerza a tu voz. Cuando hablas con respeto, incluso tus correcciones inspiran. Incluso tus críticas educan. Incluso tus silencios sostienen. El respeto construye cultura. Una organización, una familia, un equipo, se construyen sobre el lenguaje que se normaliza. Si normalizas el sarcasmo, generarás cinismo. Si normalizas la queja, sembrarás frustración. Si normalizas el respeto, crearás una cultura de confianza. Todo líder, sea formal o informal, está influenciando el lenguaje colectivo. Tus palabras son semillas. Y lo que siembras con tu lenguaje, cosechas en el clima emocional de tu entorno. ¿Quieres equipos más comprometidos? Comienza por hablarles con respeto. ¿Quieres relaciones más sólidas? Deja de hablar desde la reacción y empieza a hablar desde la empatía. ¿Quieres mejorar tu autoridad? No hables más fuerte. Habla con más dignidad. Hablar desde el valor, no desde la herida. Muchas personas se comunican desde sus heridas emocionales. Atacan antes de que los ataquen. Se burlan antes de ser burlados. Gritan antes de ser ignorados. Este tipo de lenguaje defensivo revela dolor no sanado. Y donde hay dolor sin conciencia, el respeto desaparece. El líder verdadero se ha enfrentado a sus heridas. Ha sanado, ha reflexionado, ha perdonado. Y por eso puede hablar desde su valor, no desde su resentimiento. Hablar con respeto es también un acto de sanación. De madurez. De evolución. Cuidar tu lenguaje es cuidar tu identidad. Cada vez que eliges una palabra, estás diciendo algo más profundo. Esto es lo que yo represento. Tu lenguaje te presenta incluso antes de que llegues a la sala. Te define ante desconocidos. Te posiciona, te precede, te proyecta. Por eso, hablar con respeto no es una estrategia. Es una forma de honrar quién eres. Porque las palabras que usas no solo impactan a los demás. Te moldean a ti. Te reafirman en una identidad. Te recuerdan tu estándar. Y te mantienen alineado con tus principios. Conclusión del capítulo. El lenguaje del respeto es la base de toda comunicación poderosa. No es un adorno. No es una cortesía. Es una forma de liderar desde la dignidad. Si hablas con respeto hacia ti, cultivarás seguridad interna. Si hablas con respeto hacia los demás, construirás relaciones de confianza. Si hablas con respeto hacia las situaciones, proyectarás equilibrio y madurez. Pregúntate hoy. ¿Qué palabras he normalizado que me faltan al respeto? ¿Qué tono uso cuando me frustro? ¿Mi lenguaje honra el tipo de líder que quiero ser? Corrige lo que debas. Suelta lo que no te representa. Y recuerda, un líder no solo se mide por su impacto, se mide por cómo trata a cada persona, incluso en su peor día. Habla como quien honra. Habla como quien edifica. Habla como quien entiende que cada palabra es una oportunidad para liderar con humanidad. Capítulo 4. La comunicación comienza contigo. Muchos piensan que para hablar como un líder, basta con aprender técnicas de comunicación, mejorar el lenguaje corporal o tener una buena retórica. Pero los verdaderos líderes no se definen por lo bien que hablan frente al público. Se definen por desde donde hablan. Porque el liderazgo no comienza en el escenario. Comienza en el espejo. Tu comunicación más poderosa no nace de tu boca. Nace de tu carácter. Y si quieres hablar con credibilidad, primero debes convertirte en alguien que sea digno de creer. La raíz de toda comunicación, tu identidad. No puedes separar lo que dices de lo que eres. Tu lenguaje es una expresión directa de tu identidad. De tus valores. De tu forma de pensar, sentir y decidir. Por eso, antes de enfocarte en qué decir, enfócate en quién estás siendo cuando hablas. Si quieres ser escuchado con respeto, debes hablar desde la integridad. Si quieres generar confianza, debes hablar desde la coherencia. Si quieres inspirar, debes hablar desde tu verdad. Porque las palabras vacías pueden sonar bien por un rato. Pero el tiempo revela todo. Y lo que no está respaldado por una vida vivida con verdad, tarde o temprano se rompe.
Hablas como vives. Tu comunicación es un reflejo de tus hábitos. De tu disciplina, tu carácter, tu forma de tratar a los demás y a ti mismo. ¿Quieres saber qué tanto puedes impactar con tu voz? Mira cómo vives tu vida cuando nadie te ve. ¿Cumples tus promesas personales? ¿Respetas tu palabra incluso cuando es incómodo? ¿Vives de acuerdo con lo que predicas? No hay técnica de oratoria que compense una vida sin compromiso. Un líder que habla de excelencia pero vive con desorden, pierde credibilidad. Un líder que exige respeto pero se comunica con sarcasmo, siembra miedo, no confianza. Por eso, la pregunta no es ¿qué debo decir? La pregunta es, ¿quién debo ser para que mis palabras tengan peso? La coherencia es tu mayor fuente de poder. Cuando hay coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces, se genera algo magnético, autoridad natural. No tienes que gritar. No tienes que convencer. Solo hablas, y se siente que lo que dices es verdad. No porque tengas pruebas, sino porque tienes coherencia. Las personas no siguen a los más carismáticos. Siguen a los más consistentes. Porque en un mundo lleno de ruido, lo que más impacta no es el volumen, sino la autenticidad sostenida. Esa autenticidad comienza por hablar contigo. Por hacerte preguntas incómodas. Por mirar tus contradicciones sin justificarte. Un verdadero líder se conoce, se cuestiona, se afina. Y desde esa claridad interna, comunica. Y esa es la diferencia. Tu voz externa es tan fuerte como tu voz interna. La forma en que te hablas a ti mismo se refleja en cómo hablas a los demás. Si tu diálogo interno está lleno de dudas, culpas o críticas, tu lenguaje estará cargado de tensión, inseguridad o defensividad. Pero si tu diálogo interno está lleno de compromiso, reflexión y confianza ganada, tus palabras tendrán solidez, dirección y calma. No puedes hablar con claridad si tu mente está desordenada. No puedes hablar con fuerza si tu voluntad está fracturada. No puedes hablar con liderazgo si tu vida no tiene rumbo. Por eso, la comunicación comienza contigo. No con el público. No con tu equipo. No con el mundo. Contigo. Autenticidad no es decir todo lo que piensas. Hoy en día, se habla mucho de ser auténtico. Y aunque es fundamental, muchas veces se malinterpreta. Autenticidad no es decir lo primero que te viene a la cabeza. No es reaccionar desde la emoción sin filtro. No es usar "yo soy así" como excusa para no mejorar tu forma de comunicar. La verdadera autenticidad es estar tan alineado contigo mismo que puedes expresarte sin máscaras, pero con responsabilidad. Es tener el valor de ser honesto, sin dejar de ser considerado. Es poder expresar tu verdad, sin imponerla. Es elegir tus palabras no desde la conveniencia, sino desde tu identidad. El líder auténtico no busca impresionar. Busca ser real. Y en esa búsqueda, conecta con los demás de manera profunda. Porque lo que es real, trasciende lo superficial. Tu estado interno marca el tono. La calidad de tu comunicación no depende solo del contenido. Depende de tu estado interno. No es lo mismo dar una opinión desde el miedo que desde la firmeza. No es lo mismo corregir desde la rabia que desde la claridad. No es lo mismo hablar desde la herida que desde la sabiduría. Por eso, un líder se cultiva por dentro antes de expresarse por fuera. Cuida su energía, su enfoque, su intención. Limpia su mente antes de abrir la boca. Procesa su emoción antes de emitir juicios. Porque sabe que cada palabra que lanza al mundo lleva su firma energética. Y si su estado interno es caótico, su comunicación será caótica. Pero si está centrado, su mensaje tendrá peso, incluso sin levantar la voz. La práctica del autoliderazgo comunicativo. Para que tus palabras lideren, primero tienes que liderarte a ti mismo. Y eso requiere práctica diaria. No es un curso. No es un título. Es una elección constante. Aquí algunas prácticas simples pero poderosas. Revisa tu intención antes de hablar. Pregúntate, ¿quiero aportar, defenderme o impresionar? Hablar sin intención clara es uno de los mayores errores del liderazgo. Haz espacio para la pausa. Antes de responder, respira. Detén la reacción automática. Da paso a la respuesta consciente.
La pausa es el puente entre tu emoción y tu sabiduría. Evalúa tus conversaciones más importantes. ¿Desde qué estado interno hablaste? ¿Tu mensaje reflejaba tu verdadero valor? Reflexionar te permite afinar tu brújula comunicativa. Sé brutalmente honesto contigo. Pregúntate, ¿estoy diciendo lo que realmente pienso? ¿O lo que esperan que diga? La alineación contigo mismo es el principio del liderazgo real. Recuerda, la comunicación es una extensión de tu carácter. No trates de sonar como un líder. Sé un líder. Tu tono cambiará. Tus palabras también. Y tu impacto será inevitable. Conclusión del capítulo. La comunicación comienza contigo. No puedes liderar con tu voz si no lideras con tu vida. No puedes influir desde la incoherencia. No puedes inspirar desde la desconexión. Tu lenguaje es un reflejo de tu mundo interior. Y si quieres cambiar la forma en que los demás te escuchan, comienza por cambiar la forma en la que tú te escuchas a ti mismo. Construye una identidad sólida. Habla desde tus valores, no desde tus heridas. Y verás cómo tus palabras ya no solo informan, transforman. Porque los verdaderos líderes no se entrenan solo para hablar mejor. Se entrenan para ser mejores. Y desde ahí, su comunicación se vuelve inquebrantable. Capítulo 5. Hablar con claridad en un mundo de ruido. Vivimos en una época donde todos hablan, pero pocos comunican. Una era de opiniones constantes, interrupciones digitales, voces que gritan por atención y mensajes vacíos que se multiplican a cada segundo. En medio de ese mar de ruido, la claridad se ha vuelto un bien escaso. Y en esa escasez, el verdadero líder se distingue. No por ser el más ruidoso. No por ser el más seguido. Sino por ser el más claro. Ruido no es solo volumen. Cuando hablamos de ruido, no nos referimos solo al sonido. Nos referimos a todo aquello que confunde, dispersa o desvía la atención de lo esencial. Palabras sin intención. Frases llenas de relleno. Conversaciones que giran en círculos. Mensajes que dicen mucho, pero no significan nada. Ese es el ruido que contamina la comunicación. Y en medio de todo eso, el líder elige otra vía, la de la claridad radical. Porque comunicar no es llenar el espacio. Es darle sentido. No es hablar por hablar. Es hablar con un propósito definido y una estructura que ilumina, no que oscurece. La claridad no es simpleza, es precisión. Hablar claro no es hablar fácil. Es hablar con intención quirúrgica, con palabras que van al grano, sin perder profundidad. Muchos temen que al simplificar su lenguaje perderán sofisticación. Pero es al revés. La claridad es la más alta forma de sofisticación. Explicar algo complejo de forma simple no es ser superficial. Es tener dominio del tema. Los grandes líderes, maestros y visionarios tienen esta capacidad. Pueden tomar ideas profundas y expresarlas de forma que se entiendan, se recuerden y se apliquen. Porque saben que no se trata de sonar inteligentes. Se trata de ser útiles. Las causas del lenguaje confuso. Antes de aprender a hablar con claridad, debemos entender qué la bloquea. Hablar sin pensar. Muchas personas hablan mientras aún están procesando. Y cuando el pensamiento es confuso, el lenguaje también lo será. Miedo al juicio. El temor a decir algo equivocado lleva a adornar el discurso con evasivas, repeticiones, justificaciones. El resultado, un mensaje débil. Ego disfrazado de complejidad. Algunos hablan difícil porque creen que sonar complicado los hace sonar importantes. Pero los líderes no compiten por sonar sabios, comparten para elevar a otros. Inseguridad no resuelta. Cuando no estás seguro de ti mismo, te escondes detrás de frases largas, lenguaje ambiguo o muletillas. La claridad exige valentía. Hablar claro, entonces, no es solo una técnica. Es una decisión de liderazgo personal. Requiere convicción, confianza, enfoque. La claridad empieza con la intención. Antes de abrir la boca, pregúntate: ¿qué quiero lograr con lo que voy a decir? ¿Cuál es la idea central que necesito transmitir? ¿Qué quiero que la otra persona recuerde o haga después de esto? Hablar sin saber la intención es como lanzar una flecha sin apuntar. Y la claridad no es cuestión de suerte.
Es cuestión de dirección. Un líder no habla por hablar. Habla para mover, alinear, construir, transformar. Y cada palabra que elige está al servicio de ese objetivo. El poder de decir menos, pero mejor. Hablar claro no es hablar mucho. Es hablar justo lo necesario. Es elegir palabras con peso, frases con estructura y silencios con propósito. En un mundo saturado de exceso verbal, el líder se vuelve memorable no por la cantidad, sino por la precisión de sus mensajes. En vez de 10 frases vagas, una frase que golpea. En vez de justificar todo, una afirmación firme. En vez de repetir para convencer, una idea clara que se sostiene sola. La claridad es económica. Es elegante. Y sobre todo, es poderosa. ¿Cómo desarrollar claridad en tu comunicación? Aquí no se trata de sonar como un robot. Se trata de afinar tu capacidad de expresar con exactitud lo que quieres transmitir. Algunas prácticas clave. Piensa antes de hablar. Suena obvio. Pero en la práctica, pocos lo hacen. Incluso 5 segundos de silencio pueden mejorar todo lo que digas después. Habla en estructura. Divide tu mensaje en 3 partes: contexto, idea central y conclusión. Esto da orden a tu expresión y facilita la comprensión. Elimina relleno verbal. Frases como básicamente, tipo que, en cierta forma, lo que quiero decir es que. Todo eso confunde. Ve directo al punto. Sé conciso. Habla como si tu mensaje fuera un regalo. Cuida el empaque, tono, el contenido, claridad y el propósito, valor. No regales palabras rotas. Regala palabras útiles. Repite lo esencial, no lo trivial. Repetir lo importante ayuda a fijar el mensaje. Repetir lo innecesario solo cansa a quien te escucha. Habla como si el tiempo del otro fuera sagrado. Cuando respetas el tiempo ajeno, te vuelves más claro, directo y efectivo. Escuchar para hablar mejor. ¿Quieres mejorar tu claridad? Aprende a escuchar. Escuchar con profundidad te permite entender qué necesita realmente el otro. Y cuando entiendes, puedes adaptar tu mensaje para que llegue sin interferencias. Los mejores comunicadores no son los que más hablan. Son los que mejor escuchan antes de hablar. Escuchar te da datos. Te da contexto. Te da lenguaje. Y con ese material, puedes construir un mensaje mucho más claro, relevante y preciso. La claridad también es emocional. No solo necesitas claridad en tus ideas. Necesitas claridad emocional. Porque lo que sientes afecta cómo te expresas. Si estás molesto, puedes sonar duro sin querer. Si estás inseguro, puedes sonar vago sin darte cuenta. Si estás apurado, puedes sonar cortante aunque no lo desees. Por eso, antes de comunicar algo importante, revisa tu estado emocional. ¿Estás en calma? ¿Estás presente? ¿Estás alineado con tu mensaje? Cuando hablas con claridad emocional, generas conexión. Y la conexión es el puente más efectivo para que tu mensaje cruce el ruido. La claridad deja huella. Un líder no busca solo que lo escuchen. Busca que lo recuerden. Y en un mundo donde la memoria es breve, lo que se recuerda no es lo complejo, sino lo claro, directo y humano. La claridad deja huella porque genera impacto sin fricción. Porque transforma sin imponer. Porque honra el mensaje y a quien lo recibe. Conclusión del capítulo. Hablar con claridad en un mundo de ruido no es una habilidad. Es una declaración de liderazgo. Es decir, no voy a llenar más el mundo con confusión. Voy a hablar para iluminar, no para distraer. Y eso no significa hablar perfecto. Significa hablar con intención. Significa pensar antes de pronunciar. Significa valorar cada palabra como si tuviera consecuencias, porque las tiene. Recuerda, el ruido llena el aire. La claridad abre camino. Y los líderes que verdaderamente transforman son aquellos que, en medio del caos verbal, se atreven a hablar claro, con propósito, y sin perder su humanidad. Habla con claridad. Porque en un mundo lleno de ruido, las palabras claras suenan como verdad. Capítulo 6. Comunicar desde el propósito, no desde la emoción. La mayoría de las personas no tienen un problema de comunicación. Tienen un problema de gestión emocional.
No es que no sepan qué decir. Es que, en el momento en que deberían decirlo, las emociones secuestran su claridad. Hablan desde la rabia, desde la frustración, desde la ansiedad, desde la inseguridad. Y lo que pudo ser una conversación constructiva, se convierte en un conflicto, un ataque o un silencio destructivo. Ahí está la diferencia entre alguien que reacciona y alguien que lidera. El primero habla desde lo que siente. El segundo habla desde lo que elige. Porque las emociones son reales, pero no siempre son sabias. Y cuando de comunicar se trata, el propósito debe estar por encima de la emoción. ¿Qué significa hablar desde el propósito? Significa detenerte antes de hablar. Revisar. ¿Qué quiero lograr con esta conversación? ¿Cuál es el resultado que me importa más allá de lo que siento ahora? ¿Estoy hablando para desahogarme o para construir? Comunicar desde el propósito es hablar con visión, no con impulsos. Es elevarte por encima del momento emocional y actuar desde tu identidad, no desde tu herida. La emoción es pasajera. Las palabras no. Las emociones cambian. Lo que dijiste, no. Puedes disculparte. Puedes arrepentirte. Pero las palabras dichas no se pueden borrar. Por eso, hablar desde la emoción desbordada es como disparar una flecha en la oscuridad. Puede herir a alguien sin que siquiera sepas cómo. Una conversación emocional no gestionada puede arruinar relaciones, dañar tu reputación o hacerte retroceder años de construcción personal. La emoción no es el enemigo. El enemigo es hablar sin conciencia cuando la emoción te domina. No se trata de reprimir. Se trata de dirigir. Hablar desde el propósito no significa ignorar lo que sientes. Significa darle dirección a lo que sientes. La rabia puede darte energía para poner límites. La tristeza puede hacerte más empático. La incomodidad puede llevarte a decir la verdad que has evitado. El truco está en canalizar la emoción, no negarla. No hablas para negar tu humanidad. Hablas para servir a tu intención con inteligencia emocional. Las consecuencias de hablar desde la emoción. Cuando hablas desde una emoción no digerida, dices más de lo necesario. Eres más agresivo de lo que deseas. Pareces débil, inseguro o incoherente. Generas culpa en lugar de cambio. Obtienes reacción, no reflexión. Una conversación iniciada desde el descontrol raramente termina en entendimiento. Por eso, el liderazgo comunicativo no comienza cuando hablas. Comienza cuando decides callar hasta estar en estado de propósito. ¿Cómo comunicar desde el propósito? Aquí tienes una guía práctica. 1. Pausa. Siempre. Si estás cargado emocionalmente, no hables todavía. Respira. Sal a caminar. Escribe lo que sientes. Es mejor esperar 10 minutos y hablar con propósito, que explotar y pasar días reparando el daño. La pausa no es cobardía. Es sabiduría. 2. Define tu intención. Pregúntate. ¿Quiero corregir o descargarme? ¿Quiero defenderme o construir un puente? ¿Quiero demostrar poder o inspirar respeto? Cada intención genera un lenguaje distinto. La claridad comienza dentro. 3. Escoge el momento. No todas las conversaciones se deben tener en el instante del impacto emocional. A veces, el mejor momento para hablar no es cuando tú estás listo, sino cuando ambos pueden escuchar. Hablar en medio del caos rara vez construye. Espera a que puedas pensar, sentir y elegir tus palabras con claridad. 4. Revisa tu lenguaje corporal y tono. No basta con controlar lo que dices. Tu tono y tu cuerpo también comunican. La mirada, la postura, el volumen, todo habla. Si tu lenguaje corporal contradice tu mensaje verbal, las personas escucharán el cuerpo, no las palabras. Coherencia externa requiere calma interna. 5. Usa frases de responsabilidad. En lugar de, tú siempre me haces enojar, di, cuando esto ocurre, me siento frustrado porque esperaba algo distinto. La diferencia es brutal, una frase genera defensividad, la otra apertura. El propósito no necesita acusar. El propósito necesita explicar, proponer y enfocar. El propósito siempre te eleva por encima del momento. Hablar desde el propósito es recordarte que tú no estás aquí para ganar una discusión.
Estás aquí para construir una relación, un equipo, un resultado, una visión. Cada conversación es una oportunidad de elevar o dividir. Y cuando comunicas desde un propósito mayor, te vuelves un líder con capacidad de guiar incluso en medio de tormentas emocionales. ¿Qué hago si el otro está en modo emocional? Tú eliges el campo de batalla. Si te subes al mismo nivel emocional, perdiste. Si mantienes tu centro, quizás el otro también lo recupere. Puedes decir: entiendo que esto es difícil, ¿te parece si hablamos en unos minutos cuando ambos estemos más tranquilos? Oh, para mí esta conversación es importante. Pero quiero tenerla bien. ¿Podemos retomarla cuando estés listo? A veces, no es el mensaje lo que falla. Es el momento y el estado en el que se entrega. Un líder no busca tener razón. Busca el contexto que permita que la verdad sea escuchada. Propósito vs emoción, la diferencia en acción. Un jefe que grita está hablando desde la emoción. Un líder que señala con firmeza está comunicando desde el propósito. Una pareja que lanza reproches lo hace desde la emoción. Una pareja que expresa expectativas y límites lo hace desde el propósito. Un amigo que se retira sin hablar está tomado por la emoción. Un amigo que expresa con honestidad sus sentimientos, aunque incómodos, habla desde el propósito. La emoción busca reaccionar. El propósito busca relacionar. La emoción quiere alivio inmediato. El propósito quiere soluciones sostenibles. El propósito da forma a tu lenguaje. Cuando hablas desde tu propósito, tu lenguaje se vuelve más claro. Tu tono más firme, pero menos hostil. Tu mensaje más específico, sin necesidad de adornos. Tus silencios se llenan de significado. Tu presencia se vuelve confiable. Porque quien comunica desde el propósito no está tratando de imponerse. Está tratando de construir algo más grande que su emoción del momento. Conclusión del capítulo. Comunicar desde el propósito es uno de los actos más poderosos del liderazgo. No siempre será fácil. Habrá momentos donde tus emociones te empujen a reaccionar, gritar o callar. Pero en esos momentos, recuerda. Tu propósito no es tener razón. Tu propósito es tener impacto. Y el impacto no se logra desde el desborde. Se logra desde el dominio. Desde la pausa. Desde la claridad. Desde la firmeza consciente. Hablar desde el propósito es recordar que tú no eres esclavo de tus impulsos. Tú eres el arquitecto de tus palabras. Y tus palabras son la herramienta con la que construyes relaciones, equipos, culturas y destinos. La emoción tiene su lugar. Pero el liderazgo auténtico se expresa cuando aprendes a sentir sin ser dominado y hablar sin ser arrastrado. No hables para liberar presión. Habla para liberar visión. Porque cuando comunicas desde tu propósito, tus palabras dejan de ser reacciones y se convierten en direcciones. Capítulo 7. Empuja a través del malestar para ganar fuerza. La mayoría de las personas no fracasan porque no tengan talento. Fracasan porque evitan el malestar. Evitan el esfuerzo. Evitan la incomodidad. Evitan sentirse torpes, lentos o vulnerables. Y al evitar eso, también evitan su evolución. Porque no hay crecimiento sin resistencia. No hay fortaleza sin presión. No hay liderazgo sin malestar. Los grandes líderes no son los que siempre se sienten cómodos. Son los que, aun incómodos, siguen empujando. El malestar como gimnasio del carácter. Cada vez que evitas un momento incómodo, una conversación difícil, una tarea exigente, un reto emocional, estás renunciando a la oportunidad de fortalecer tu mente. El malestar es un gimnasio mental. La resistencia emocional es una pesa. Y como cualquier músculo, tu carácter crece cuando lo enfrentas, no cuando lo proteges. Quieres ser más disciplinado, más confiado, más claro, más fuerte. Pero eso no ocurre pensando o deseando. Ocurre cuando pasas por el malestar sin rendirte. Ahí es donde se construye todo. Nadie se fortalece huyendo. Vivimos en una cultura que adora la comodidad. Queremos resultados rápidos, con poco esfuerzo. Queremos aprender sin fallar. Queremos progresar sin presión. Queremos confianza sin enfrentarnos al miedo. Y eso es una ilusión.
El verdadero poder se forja en los momentos en los que quieres escapar y eliges quedarte. Quedarte cuando la conversación es incómoda. Quedarte cuando el entrenamiento duele. Quedarte cuando te sientes expuesto. Quedarte cuando todo dentro de ti quiere evitarlo. No porque sea placentero, sino porque es ahí donde creces. El malestar como señal, no como obstáculo. El error no es sentir incomodidad. El error es interpretar esa incomodidad como señal de que debes parar. La mayoría piensa, me siento incómodo, esto no es para mí. Pero los líderes piensan, me siento incómodo, esto significa que estoy creciendo. El malestar no es el enemigo. Es la señal de que estás saliendo del patrón antiguo. Es como estar en medio de un entrenamiento duro. Tu cuerpo duele, sí. Pero eso no es fracaso. Es adaptación. Lo mismo aplica al alma, a la mente, al carácter. ¿Qué tipo de malestar sí vale la pena atravesar? No todo dolor construye. Hay malestares que debes evitar y otros que debes atravesar. Símbolo de cruz: malestar que viene de abuso, humillación o falta de límites, no lo necesitas. Visto blanco grueso: malestar que viene del crecimiento, del desafío, del entrenamiento, del compromiso, ese sí lo necesitas. Ese es el malestar que talla en ti una versión nueva. Ese es el que te lleva más lejos que el talento, la suerte o los atajos. Ese es el que te forma como líder. Cómo empujar a través del malestar sin quemarte. No se trata de convertirte en un robot insensible al dolor. Se trata de usar el dolor como materia prima. Aquí tienes un mapa para moverte a través del malestar de forma constructiva. 1. Nómbralo. En vez de resistirlo, obsérvalo. Ponle nombre: miedo, frustración, inseguridad, confusión, presión. Nombrar una emoción reduce su poder sobre ti. Ya no es una nube abstracta. Es un dato. Es parte del proceso. 2. Recuerda por qué estás aquí. El malestar sin propósito es tortura. Pero el malestar con propósito es entrenamiento. Cuando te conectas con la razón por la cual estás enfrentando ese reto, puedes soportar más. Esto duele, pero estoy aquí porque quiero ser más fuerte. Esto incomoda, pero es necesario para la claridad que necesito. Recuérdalo. Escríbelo. Respíralo. 3. Corta el drama mental. El dolor físico o emocional es real. Pero la mayoría del sufrimiento viene de lo que piensas sobre ese dolor. Evita frases como: no puedo más. Siempre me pasa esto. Esto es insoportable. Cambia por: esto es difícil, pero es temporal. Cada minuto que sigo avanzando, me hago más fuerte. Estoy en medio del crecimiento, no en medio del fracaso. Lo que te dices durante el malestar puede empujarte o hundirte. Elige bien tus palabras. 4. No necesitas sentirte motivado. Solo moverte. Esperar sentir ganas es una trampa. No necesitas querer hacerlo. Solo necesitas hacerlo. Empuja sin emoción positiva. Empuja sin energía perfecta. Empuja con fe en que al otro lado hay algo mejor que quedarte igual. Porque la acción consistente supera al deseo intermitente. 5. Celebra el hecho de no haberte rendido. Cada vez que eliges actuar a pesar del malestar, estás esculpiendo una nueva identidad, la de alguien que puede confiar en sí mismo. La fuerza no se construye en los días fáciles. Se construye en los días en que nada parecía alineado y aún así avanzaste. No necesitas que todo se sienta bien. Necesitas que tú te mantengas firme cuando no se siente bien. ¿Y si fallo mientras atravieso el malestar? Fallaste. Te rendiste. Reaccionaste. Paraste. Perfecto. Eso también es parte del entrenamiento. Lo importante no es evitar caer. Lo importante es no acostumbrarte a quedarte en el suelo. El malestar no es lineal. Viene en olas. Y tú debes surfearlas, no temerles. Cada fallo es una lección. Cada intento es una repetición. Y cada repetición te acerca a una mente más fuerte, una voluntad más firme y una voz más segura. El liderazgo nace donde termina la comodidad. Muchos hablan bonito cuando todo está bajo control. Pocos lideran cuando el caos toca la puerta. Ahí es donde se mide todo,
en medio de la presión. Y la única forma de prepararte para esos momentos no es evitándolos, sino entrenándote en ellos. Haz lo difícil aunque nadie lo vea. Elige lo incómodo aunque nadie lo aplauda. Enfrenta lo que da miedo aunque nadie te dé permiso. Porque ese es el terreno donde crecen los que están destinados a impactar. Conclusión del capítulo. El malestar no es tu enemigo. Es el crisol donde se derrite lo viejo y nace lo nuevo. Es la señal de que estás dejando de ser quien eras. Y estás empezando a ser quien puedes llegar a ser. El mundo no necesita más gente cómoda. Necesita más gente fuerte. Clara. Disciplinada. Íntegra. Y esas cualidades no se compran. Se forjan. ¿Dónde? En la incomodidad. En la presión. En el fuego del esfuerzo voluntario. Empuja. Aunque duela. Aunque moleste. Aunque no tengas ganas. Porque al otro lado del malestar hay una fuerza que no se puede fingir. Solo se puede construir. Y si estás dispuesto a atravesarlo, lo que te espera no es solo éxito. Es libertad personal. Confianza auténtica. Liderazgo interior. No le huyas al malestar. Dale la bienvenida. Porque cada paso que das a través de él te acerca a una versión de ti que vale cada segundo del camino. Capítulo 8. Protege tu energía diciendo no sin culpa. Uno de los recursos más valiosos que tienes no es tu tiempo, ni tu dinero, ni tu talento. Es tu energía. Porque puedes tener muchas horas disponibles y aún así no avanzar. Puedes tener talento, pero si estás drenado, no lo usarás. Puedes tener las mejores ideas, pero si no tienes energía mental, emocional y física para ejecutarlas, todo quedará en intención. Y sin embargo, muchas personas desperdician su energía todos los días. Por miedo a decir una sola palabra. No. El sí que agota tu vida. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces has aceptado tareas, favores, invitaciones o conversaciones que sabías que iban a robarte la paz? Cada vez que dices sí a algo que no te nutre, le estás diciendo no a ti mismo. Sí, puedo reunirme aunque estoy agotado. Sí, te ayudo aunque estoy atrasado con lo mío. Sí, te escucho aunque no tengo cabeza para esto. Y poco a poco, te vacías. No por falta de amor, sino por falta de límites. Decir no no es egoísmo. Es liderazgo personal. ¿Te has dado cuenta de que los líderes más respetados no están disponibles para todo el mundo todo el tiempo? No porque sean fríos, sino porque conocen el valor de su energía. Saben que no pueden dar lo mejor de sí si están constantemente diciendo sí por obligación, miedo o culpa. Aprendieron que el verdadero servicio a los demás no se da desde la sobrecarga, sino desde la integridad. Un no claro y firme puede ser más amoroso que un sí lleno de resentimiento. La culpa, el principal saboteador. La razón por la que a la mayoría le cuesta decir no no es la falta de tiempo. Es el exceso de culpa. Van a pensar que no me importa. Se van a enojar conmigo. Voy a parecer egoísta. Les voy a fallar. Pero la culpa no es un buen consejero. La culpa te hace ser complaciente en lugar de coherente. Y la complacencia prolongada termina en agotamiento, desconexión e incluso enojo hacia quienes amas. ¿Y sabes qué es más dañino que decir no? Decir sí mientras por dentro te estás negando. ¿Qué estás protegiendo cuando dices no? Al decir no, no estás rechazando a una persona. Estás protegiendo tu energía mental para pensar con claridad. Tu paz emocional para responder desde tu centro. Tu tiempo para trabajar en lo que sí importa. Tu cuerpo para no forzarlo más allá de sus límites. Decir no es una decisión estratégica. Es como cerrar la puerta de tu casa cuando necesitas descansar, no porque odies al vecino, sino porque necesitas recargar. El no es una declaración de identidad. Cada vez que dices no con conciencia, estás diciendo: valoro mi bienestar. Estoy comprometido con mis prioridades. Soy alguien que no se abandona por complacer a todos. Porque no estás aquí para ser todo para todos. Estás aquí para vivir alineado con lo que realmente importa. Como empezar a decir no sin culpa.
Aquí no se trata de volverte insensible o egoísta. Se trata de aprender a poner límites sanos sin traicionarte. 1. Ten claridad sobre tus prioridades. Si tú no tienes claro qué es importante para ti, cualquier cosa va a parecer urgente. Cuando sabes cuáles son tus prioridades, tu salud, tu proyecto, tu familia, tu descanso, tu creatividad, es más fácil identificar qué cosas no encajan. Y entonces, puedes decir no sin culpa, porque sabes a qué estás diciendo sí realmente. 2. Usa un lenguaje respetuoso pero firme. Decir no no significa ser hostil. Ejemplos. Gracias por pensar en mí, pero no puedo comprometerme con eso en este momento. Estoy enfocándome en otras prioridades ahora, así que no voy a poder ayudarte con eso. Aprecio la invitación, pero voy a pasar esta vez. Estoy cuidando mi energía. Corto. Claro. Respetuoso. Sin justificaciones excesivas. Cuanto más te explicas, más espacio dejas para que insistan o para que tú mismo te sientas inseguro. 3. Acepta que otros pueden molestarse. Y está bien. Tu responsabilidad no es mantener a todo el mundo contento. Es vivir alineado con tus principios. Decir no puede incomodar a otros. Pero decir sí constantemente, cuando no lo sientes, te incomoda a ti. Y tú también importas. Con el tiempo, los demás aprenden a respetarte más por ser coherente, no por ser complaciente. 4. Practica el no en situaciones pequeñas. Empieza en lo cotidiano. Di no a mirar el celular cuando necesitas concentrarte. Di no a reuniones sin agenda. Di no a personas que interrumpen tu rutina saludable. Di no a conversaciones que no suman. Cada no es un músculo. Y como cualquier músculo, se fortalece con la práctica. Tu energía es tu responsabilidad. Nadie más va a proteger tu descanso. Nadie más va a cuidar tu salud mental. Nadie más va a poner los límites que tú no te atreves a poner. Esperar que otros lo hagan es una forma elegante de evadir tu responsabilidad. Tú debes ser el guardián de tu energía. Y eso empieza por dejar de cederla a todo y a todos. ¿Y si siento que estoy siendo egoísta? Hazte esta pregunta. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿estoy diciendo no por miedo o por alineación? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿estoy evitando ayudar o estoy protegiendo mi integridad? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿este no me ayuda a ser una mejor versión de mí? Si la respuesta es que lo haces desde tu centro, desde tu verdad, desde el deseo de cuidar lo importante, entonces no es egoísmo. Es madurez emocional. Es sabiduría personal. Es liderazgo interior. El no no es un muro. Es una puerta. Cuando aprendes a decir no, no estás cerrando relaciones. Estás abriendo espacio para relaciones más sanas. Relaciones donde no tienes que explicarte tanto. Donde puedes ser honesto. Donde puedes priorizar sin miedo. Donde no hay manipulación emocional, sino respeto mutuo. Los vínculos más fuertes no se construyen en base a sí automáticos. Se construyen con comunicación clara y límites conscientes. Conclusión del capítulo. El no que hoy te da miedo, es el mismo no que mañana te dará libertad. Libertad para descansar. Libertad para enfocarte. Libertad para crecer. Libertad para construir una vida más alineada. La próxima vez que sientas la tentación de decir sí solo para evitar un momento incómodo, recuerda esto. Rombo azul pequeño cada sí que das a lo que no suma, es un no a tu propósito. Rombo azul pequeño cada vez que te traicionas para complacer, estás drenando tu energía vital. Rombo azul pequeño cada vez que eliges tu bienestar con firmeza y respeto, estás entrenando el músculo más importante de tu liderazgo, el de la coherencia. Aprende a decir no con amor, sin culpa, con claridad. Porque cuidar tu energía no es un lujo. Es una necesidad. Y si quieres impactar, servir, crear o liderar, necesitas aprender a protegerte. No porque seas débil, sino porque estás construyendo algo tan valioso que no merece ser interrumpido por lo que no importa. Capítulo 9. Aprende de tus errores sin culpar a nadie. Una de las principales razones por las que muchas personas nunca alcanzan su máximo potencial es que no saben aprender de sus errores.
En lugar de ver cada fallo como una oportunidad para crecer, lo ven como un reflejo de su incapacidad, de su falta de talento, de su incompetencia. Se sienten avergonzados, se autosabotean, y lo peor de todo, culpan a otros o a las circunstancias por sus fracasos. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de culpar, te dieras permiso para aprender de esos errores? ¿Qué pasaría si, en lugar de ver cada tropiezo como una derrota, lo vieras como un paso hacia el éxito? ¿Qué pasaría si aceptaras el error como parte del proceso y te tomaras el tiempo para realmente aprender de él, sin el lastre de la culpa? Lo que defines como un error es realmente una de las mayores oportunidades para crecer y mejorar. En este capítulo, vamos a cambiar la forma en que ves el fracaso y aprenderás a usarlo como una herramienta poderosa para tu desarrollo personal y profesional. El error, una oportunidad disfrazada. Es cierto que fallar no es divertido. Nadie disfruta de la sensación de haber perdido, de no haber alcanzado una meta o de no haber cumplido con una expectativa. Sin embargo, cuando miramos los errores desde una perspectiva de aprendizaje, comenzamos a verlos de manera diferente. Los errores son lecciones. Son oportunidades para profundizar en lo que realmente necesitamos aprender. Cada vez que fallamos, tenemos la oportunidad de ajustarnos, reflexionar y hacer mejor las cosas la próxima vez. El fracaso no es un marcador de tu capacidad. Es simplemente un reflejo de tu nivel de habilidad en este momento, y lo mejor es que eso se puede cambiar. Cada error tiene dentro de sí la semilla de la mejora, y si eres capaz de despojarlo de la carga emocional, podrás verlo como lo que realmente es, un paso hacia adelante. ¿Por qué culpamos a otros o a las circunstancias? Es muy fácil culpar a los demás cuando las cosas van mal. A menudo, en lugar de mirar al interior y reflexionar sobre lo que hicimos o dejamos de hacer, nos aferramos a las excusas. La culpa puede ser una forma cómoda de evitar la incomodidad de la autocrítica. Sin embargo, culpar no te ayudará a mejorar ni a avanzar. De hecho, te mantiene estancado. Cuando señalas a otros, dejas de ser responsable de tu propio proceso de crecimiento. Y, lo peor de todo, cuando te sientes culpable o culpas a los demás, lo que haces es renunciar a tu poder para cambiar la situación. El verdadero poder radica en tomar responsabilidad total por todo lo que sucede en tu vida. No importa cuán difícil sea, al tomar responsabilidad, estás tomando control. Esto no significa que asumas la culpa de todo lo malo que te ocurre, sino que aceptas que tú eres el único que puede cambiar la dirección de tu vida. ¿Cómo dejar de culpar y empezar a aprender? La transición de culpar a aprender no ocurre de la noche a la mañana, pero con la práctica y el compromiso, se convierte en una segunda naturaleza. Aquí te dejamos algunos pasos prácticos para empezar a cambiar tu perspectiva sobre los errores. 1. Acepta que los errores son parte del proceso. Nadie se convierte en un experto sin haber cometido errores. Nadie alcanza el éxito sin haber enfrentado fracasos. El primer paso para aprender de tus errores es aceptar que son inevitables. En lugar de tratar de evitarlos a toda costa, empieza a verlos como una parte necesaria de tu desarrollo. Cada error es una pequeña victoria, una información valiosa sobre lo que funciona y lo que no. 2. Detén la rueda de la autocrítica. Es muy fácil caer en la trampa de la autocrítica, especialmente después de un error. Puedes empezar a pensar cosas como, soy un fracaso, nunca lo voy a lograr, o no soy lo suficientemente bueno. Esta mentalidad solo te aleja de la solución. En lugar de castigar tu ego, pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Examina la situación objetivamente, sin juzgarte. Los errores no definen quién eres, solo te muestran lo que aún puedes mejorar. 3. Identifica el aprendizaje detrás de cada error. Cada error tiene algo que enseñarte. Quizás te equivocaste en un enfoque o tomaste una decisión impulsiva. Tal vez no pusiste suficiente esfuerzo o no anticipaste ciertas consecuencias. Sea lo que sea, es importante identificar el aprendizaje detrás de cada error. Haz preguntas como: ¿qué podría haber hecho de manera diferente? ¿Qué aprendí de esta experiencia que puedo aplicar en el futuro? ¿Qué me muestra este error sobre mis fortalezas y debilidades? ¿Qué puedo hacer para asegurarme de no cometer el mismo error nuevamente? 4. Busca la solución, no el culpable. Culpar no lleva a ninguna parte.
En lugar de enfocarte en encontrar a alguien o algo a quien echarle la culpa, concédele toda tu energía a encontrar soluciones. ¿Qué puedes hacer para corregir el error? ¿Cómo puedes mejorar la situación? El poder real está en tu capacidad para tomar acción correctiva. Si te concentras en el proceso de solucionar lo que salió mal, tu mente se alineará con la acción constructiva en lugar de quedarte atrapado en la negatividad. 5. Haz de los errores un hábito de reflexión. La autorreflexión es fundamental cuando se trata de aprender de los errores. No se trata de simplemente revisar lo que hiciste mal, sino de examinar cómo esas experiencias pueden ser aprovechadas para crecer. Reflexiona después de cada error. Hazlo un hábito. Lleva un diario donde registres tus experiencias, errores y lo que has aprendido de ellos. Esto te ayudará a identificar patrones, descubrir lo que funciona para ti y ajustar tu enfoque. El fracaso como plataforma para el éxito. Al cambiar tu perspectiva sobre los errores, comienzas a ver cada tropiezo como una plataforma para el éxito, no como un obstáculo. De hecho, muchos de los mayores logros de la historia han sido construidos sobre montañas de fracasos. La clave está en no detenerse. En aprender. En ajustar. En volver a intentarlo con más sabiduría. Un buen ejemplo es Thomas Edison, quien fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla. Cuando le preguntaron sobre sus fracasos, respondió: "No fracasé. Solo descubrí 10,000 formas que no funcionan". Esa es la mentalidad de un líder. El error no define quién eres. Recuerda que el error no te define. Tú eres quien elige cómo reaccionar a él. Eres el resultado de lo que decides aprender y cómo decides usar ese aprendizaje. No importa cuántas veces caigas, lo que realmente importa es cómo te levantas y sigues adelante. El error es solo una parte del proceso, un peldaño en la escalera del éxito. Abrazar el fracaso como parte del viaje. Si deseas crecer, liderar y dejar una huella significativa en el mundo, debes abrazar los errores como parte de tu viaje. No te detengas en la frustración ni te condenes por no ser perfecto. La perfección es una ilusión. El progreso es real. Permítete fallar. Permítete aprender. Permítete mejorar. Cada vez que lo hagas, te acercarás más a la versión de ti mismo que siempre has querido ser. Y esa versión, esa persona resiliente, sabia y enfocada, será la que inspire a otros a aprender también. Capítulo 10. Domina tu horario planeando tu día. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Es finito, no se puede comprar más, y no se puede detener. Sin embargo, la mayoría de las personas viven sus vidas reaccionando a las circunstancias, dejando que el día se les escape sin tener un plan claro para aprovecharlo. De hecho, la falta de control sobre el tiempo es una de las principales razones por las que la mayoría de las personas no logran alcanzar sus metas. El secreto para alcanzar el éxito no está en esperar el momento perfecto, sino en crear ese momento a través de la gestión activa de tu tiempo. Cada día es una oportunidad que puedes usar para acercarte a tus objetivos. Y cuando tienes un plan claro y efectivo para cada día, puedes transformar tu vida y tomar el control de tu destino. En este capítulo, vamos a explorar cómo puedes dominar tu horario, establecer prioridades y crear un plan diario que te permita maximizar tu productividad, alcanzar tus metas y vivir una vida más satisfactoria. Este no es solo un consejo sobre cómo organizar tu agenda, es una estrategia para tomar el control de tu vida y hacer que cada día cuente. La importancia de planificar tu día. La mayoría de las personas no planean su día. Se despiertan, van al trabajo, responden correos electrónicos, atienden a las demandas de los demás, y luego, al final del día, sienten que no han logrado nada significativo. Esto se debe a que no están manejando su tiempo de manera intencional. Cuando planificas tu día con antelación, no solo estás organizando tareas, estás determinando la dirección de tu vida. El tiempo que no se planifica tiende a escapar sin ser aprovechado. Pero el tiempo planificado es el que se utiliza de manera eficiente, para tareas que importan y para avanzar en lo que realmente deseas lograr. ¿Qué significa dominar tu horario? Dominar tu horario no se trata de llenar cada minuto con tareas. Se trata de crear espacio para lo que importa. Significa ser intencional con cada momento de tu día,
asegurándote de que lo que haces refleja tus valores, prioridades y metas. Significa decir no a las distracciones, a las tareas innecesarias y a las demandas que no se alinean con lo que deseas lograr. Cuando tienes el control de tu horario, no solo te conviertes en un mejor trabajador o en una persona más productiva, te conviertes en alguien que vive con propósito, porque tu día refleja lo que realmente valoras y deseas. Los beneficios de planificar tu día. Mejora tu productividad. Si sabes exactamente lo que tienes que hacer y cuándo hacerlo, reduces las distracciones y aumentas la eficiencia. Reduce el estrés. No hay nada más estresante que un día sin estructura. Al tener un plan, reduces la incertidumbre y el miedo a olvidar cosas importantes. Te ayuda a alcanzar tus metas. Cada día tiene un propósito claro y cada tarea que realizas te acerca más a tus objetivos. Aumenta tu enfoque y energía. Al trabajar en las tareas más importantes y hacer un buen uso de tu tiempo, aumentas tu sentido de logro, lo que, a su vez, mantiene alta tu motivación. Te permite tener tiempo para ti mismo. La planificación no solo se trata de trabajo. También es crucial asegurarte de que tengas tiempo para descansar, hacer ejercicio y disfrutar de las cosas que amas. Porque la mayoría de las personas no planifican. Muchos evitan planificar porque sienten que no tienen tiempo. Irónicamente, las personas que no planifican son las que más pierden tiempo. Sin un plan, el día se convierte en una serie de tareas improvisadas, reuniones no estructuradas y respuestas urgentes a correos electrónicos o mensajes. Pero, ¿sabías que el 50% de las personas que se consideran muy ocupadas no tienen una agenda bien estructurada? Este es un problema común porque la planificación requiere esfuerzo y disciplina. Muchas personas piensan que tienen que planificar a la perfección para que funcione. Pero la realidad es que cualquier planificación es mejor que ninguna planificación. Incluso una pequeña cantidad de estructura en tu día puede marcar una gran diferencia. ¿Cómo empezar a planificar tu día? La planificación no tiene por qué ser complicada. Todo lo que necesitas es un enfoque claro y un conjunto de pasos para seguir. A continuación, te presentamos un proceso fácil de seguir para comenzar a dominar tu horario. 1. Define tus prioridades. Antes de empezar a organizar tu día, es crucial saber qué es lo que más importa. Si no sabes lo que es importante para ti, no importa cuánto planifiques, nunca sentirás que estás avanzando. Las prioridades te dan enfoque y dirección. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr? ¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo? ¿Qué tareas o actividades son esenciales para acercarte a esos objetivos? Identifica 3 a 5 prioridades para cada día. Esto te permitirá mantenerte enfocado y evitar distracciones. Cada tarea que realices debe estar alineada con esas prioridades. 2. Divide tu día en bloques de tiempo. Una técnica efectiva es la gestión por bloques de tiempo o time blocking. Esto implica dividir tu día en bloques específicos dedicados a tareas particulares, en lugar de hacer una lista interminable de cosas por hacer. Por ejemplo, 8 de la mañana a 9:30 de la mañana, trabajo profundo en el proyecto X. 9:30 de la mañana a 10 de la mañana, revisión de correos electrónicos y respuestas rápidas. 10 de la mañana a 12 del mediodía, reunión con el equipo de ventas. Al tener un horario estructurado, es más fácil mantenerse enfocado y evitar la tentación de revisar el celular o procrastinar. 3. Hazlo flexible. Aunque tener un horario estructurado es vital, también es importante ser flexible. La vida es impredecible, y las circunstancias pueden cambiar rápidamente. Deja espacio para ajustes, y no te castigues si algo no sale según lo planeado. La clave es la adaptabilidad. No se trata de adherirse rígidamente a un plan, sino de tener la flexibilidad suficiente para adaptarte y seguir adelante. 4. Establece metas alcanzables. No llenes tu día con más tareas de las que realmente puedes manejar. Esto solo conducirá a la frustración. En lugar de escribir una lista interminable de cosas por hacer, establece metas alcanzables para cada día. Pregúntate a ti mismo: ¿cuál es la tarea más importante que puedo completar hoy? ¿Cuál será el mayor avance si lo termino hoy? Esto te ayudará a concentrarte en lo que realmente importa y evitará que te disperses. 5. Haz revisiones diarias y semanales.
La planificación no termina al final del día. Debes revisar constantemente cómo va tu progreso y ajustar tus planes. Al final de cada día, haz una breve revisión de lo que lograste, lo que no lograste y lo que podrías mejorar. Además, dedica unos minutos al final de cada semana para revisar lo que hiciste durante la semana y ajustar tu enfoque para la próxima. Herramientas para dominar tu horario. En la era digital, hay muchas herramientas disponibles para ayudarte a planificar tu día. Desde aplicaciones de calendario hasta herramientas de gestión de tareas, estas plataformas te pueden proporcionar la estructura que necesitas. Sin embargo, lo más importante es encontrar un sistema que funcione para ti.